Buenas tardes, hermanos. No se me duerman, porque si no, ahí ya se complica. Recuerdo una vez que estuvimos en Estados Unidos en una iglesia y tuve que predicar 3 veces. Y fue en la escuela dominical y después en el culto de la mañana y después un almuerzo. Un buen almuerzo, ¿no? Vieron que los americanos ponen mucha comida en mesas grandes, ¿no? Y fue un buen almuerzo y después el último mensaje. Y había que mostrar el video. Apagaron las luces, pusieron el video. Cuando prendieron las luces, ya estaban todos dormidos. Pero bueno, espero que no pase. Hay bastante luz natural. Y queremos... yo quiero agradecer al Señor, ¿verdad? Porque es una bendición poder tener este tipo de talleres que nos enseñan a cada uno, ¿verdad? Ninguno de los que estamos acá podemos decir, yo no tengo nada para aprender. Siempre tenemos que aprender más de la palabra de Dios y apuntar, como decía Pastor Pablo, a la excelencia, a poder hacer lo mejor posible para el Señor y poder transmitir la palabra de Dios. Cuando hablamos de la ley de la educación, tenemos que estar hablando, hermanos, de la hermenéutica, ¿verdad? Y la hermenéutica son principios bíblicos y para poder interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cada uno de nosotros, como obreros, bueno, el pastor Archie mencionó también, ¿verdad? Allí en Hebreos, cuando habla de que los pastores daremos cuenta delante de Dios de lo que hagamos, ¿verdad? En el ministerio. Y es una parte esencial la buena preparación antes de exponer la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos, que tristemente, no digo todos, pero tristemente vivimos en un país que no existe la cultura de la lectura. Y eso cuesta mucho para dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona se convierte, no tiene el hábito de leer y se aparece un pastor y le dice, te regalo este libro que es la palabra de Dios. Y ya ve el tamaño de esto y dice, no, ni loco, me quedo con el Juan y Romanos nada más. Y apenas lee eso. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos, de que al exponer la palabra de Dios tenemos que estudiarla. Y tenemos que dedicarle tiempo. Y muchas ocupaciones van a venir a nuestra vida y en el ministerio también. Muchas preocupaciones, muchas ocupaciones, muchas tareas. Pero tenemos que ponerlo como prioridad. Amén. Y eso es una cosa que recién compartía el pastor Jonathan, ¿verdad? Como bautistas fundamentales tenemos que hacer eso y esforzarnos más para que buenos predicadores salgan a predicar y exponer la palabra de Dios con libertad, porque es lo que Dios dice en su palabra. No con temor de si alguien se ofende, predicar la palabra con libertad. Ahora, la interpretación es el proceso en el cual una persona trata de entender el significado que el autor quiso transmitir. Ahora, cuando vemos la hermenéutica se aplica a todo tipo de libro, ¿verdad? Pero estamos hablando de la hermenéutica bíblica. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? Ay. El Señor mismo, ¿verdad? Dios es el autor de la palabra de Dios. Y después lo vamos a estar viendo, hermanos, pero la palabra de Dios es tan viva, tan eficaz, que ella misma nos puede estar enseñando a lo largo de la palabra de Dios. No solamente quedarnos con un texto, sino poder ver todo el contexto, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, si tomamos y queremos empezar a enseñar el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Qué sería bueno leer aparte, antes de predicarlo, ¿no? ¿Qué sería bueno estudiar aparte del Evangelio de Juan? ¿Qué otra cosa más? Para comprender un poquito más la idea del escritor de ese Evangelio. Los otros Evangelios, Génesis. ¿Qué más aparte de Juan? Bueno, podemos mencionar toda la Biblia, ¿verdad? A lo que voy es que Juan escribió no solamente el Evangelio de Juan, sino que más escribió. Muy bien, Primera de Juan,
y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces es bueno, antes de agarrar y decir, bueno, hermanos, empezamos un estudio del Evangelio de Juan, nosotros personalmente haber tenido el tiempo para estudiar todo lo que el escritor estuvo exponiendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios usó a hombres para que escribieran la palabra de Dios. Pero es bueno poder identificar y notar que ciertos escritores de la palabra podemos ver cómo era su tal vez personalidad o cómo era el ambiente en el cual él estaba. Y eso nos puede dar muchos indicios para poder interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, primero que nada, hermanos, vamos a mencionar algunas herramientas, pero primero que nada, tenemos una herramienta muy, muy importante, ¿verdad? Que es la oración. La oración. Y ahí puse ese versículo en Santiago 1:5 porque para preparar un mensaje, un estudio de la palabra de Dios necesitamos sabiduría de Dios, ¿verdad? Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos sabiduría para poder exponer la palabra de Dios. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo como prioridad. Orar antes para que Dios nos guíe. Nosotros no podemos, imagínense esta situación, ¿no? Estar pensando, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a enseñar a los niños, a las mujeres? ¿Qué voy a enseñar a los jóvenes? Y ahí estoy pensando y pensando, ¿qué podría enseñar? Y pasan los días y los días, ¿verdad? Y ahí estoy y ya no sé ni qué es lo que voy a enseñar. Y en una tarde ahí me encuentro y me estoy duchando y ahí estoy con mi pelo, no tengo mucho, pero con mi pelo, ¿verdad? Y miro así y veo el shampoo y dice, Él vive. Entonces digo, ahí está, ese es el mensaje, Él vive. Nos podemos reír, hermanos, pero he visto en mi corta vida cristiana y como obrero, he visto tanto desastre, que a mí me da temor de lo que la otra persona va a padecer delante de Dios, porque no lo tomamos así. Necesitamos tener seriedad con la palabra de Dios. El púlpito, hermanos, es algo sagrado. Tenemos que respetar el púlpito. Tenemos que enseñar adecuadamente y para eso se necesita estudio. Antes de convertirme, de conocer al Señor como mi Salvador, no era una persona que me gustara leer. Era una persona que tenía muchísima falta de ortografía, por ejemplo. Mis padres nunca me inculcaron, sí, anda a estudiar, eso sí, siempre. Pero nunca me incentivaron a tener una lectura de niño con un libro y demás. Fue algo que tuve que orar muchísimo para pedirle ayuda al Señor. ¿Saben? Tenía 14 años y me daba muchísima vergüenza cuando en la clase de la escuela dominical decían buscar un pasaje de la palabra y empezaban a todos a leer un versículo. ¡Ay! Y ya ahí estaba mirando el versículo antes para cuando me tocara el lugar a mí, ahí decirlo correctamente. Y a veces pegaban la vuelta al revés. ¡Ay! Era un horror. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, incluso en el seminario podemos notarlo inmediatamente cuando un joven no lee por la falta de ortografía. La persona que lee no tiene falta de ortografía. Y eso es un hábito, una conducta que tenemos que mejorar. Como cristianos, tenemos que tener el hábito de la lectura. Yo sé que hoy en día existe mucha cosa virtual y está bien y vamos a mencionar algunas. Yo no soy tan tecnológico, pero algunas puse ahí. Pero he visto que incluso existe lo que es el audiolibro. Y las personas agarran y se ponen ahí y escuchan. Y no digo que esté mal, pero tenemos que esforzarnos en leer, en tomar ese tiempo de escudriñar la Escritura para luego poder enseñarla. En el caso de la Biblia, como dijimos, Dios es el autor y debemos dejar que Él, a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo,
nos enseñe. Miren esto, hermano, ustedes creo que ya lo habrán visto, pero acá vemos 63.779 referencias cruzadas de la palabra de Dios. Alguien leyó tanto la Biblia que se animó a hacer esto. Pero ¿saben qué? Cuando vemos esto así, nos damos cuenta que no tiene errores su palabra y nos damos cuenta que este libro es lo más importante que podemos estudiar y nutrirnos de eso. Cuando empezamos a ver que es un libro tan perfecto que nos puede guiar y ayudar para poder enseñar a otros, primero a nosotros y después a otros, es algo hermoso porque podemos identificar la importancia que Dios le dio a su palabra. Ahora, si vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 2, 11 y 13, todos tenemos la Biblia, me imagino, así que no es necesario que esté ahí, podemos buscarlo. 1 Corintios 2, 11 al 13, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 2, 11 al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá vemos estos 3 versículos, hermanos, y vemos la obra del Espíritu Santo. Está bien, hermanos, ya se ha escuchado la forma de exponer la palabra de Dios, pero como ustedes y como yo hemos visto a muchísimos predicadores, no solamente en nuestra iglesia, sino hoy en día virtualmente se puede ver de todo, tristemente, ¿no? Ahora, yo he visto predicadores gritar. No lo voy a hacer, porque tienen buenos parlantes. Gritar, ¿no? Para cambiar el ritmo del mensaje. He visto otros hasta golpear cosas o tirar un púlpito. Esas cosas no son de Dios. Dios es un Dios de orden y tenemos que exponer la palabra de Dios. Y cuando nos damos cuenta que ese libro es suficiente, tenemos que entender y comprender que la obra es del Espíritu Santo. No el show que uno haga. Es la obra del Espíritu Santo lo que va a cambiar el corazón de esa persona. Vemos la iluminación basada en la omnisciencia del Espíritu Santo, ahí en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas sino el Espíritu de Dios. Vemos la iluminación basada en la morada del Espíritu Santo, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y vemos la iluminación basada en la inspiración de las Escrituras, allí en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y es lo que estoy diciendo, hermanos. Si nosotros hablamos sin la palabra de Dios, nuestras palabras no van a cambiar a nadie. Es la palabra de Dios la que va a cambiar a la persona. Sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos, hermanos, estar en nuestros mensajes, parte de la homilética, cuando preparamos un mensaje, incluso para niños, para damas, para jóvenes, para quien sea que vamos a enseñar, siempre es bueno poder mechar el Evangelio. Pero no nos podemos estancar en algo superficial en nuestros mensajes porque la congregación no va a crecer, no va a madurar.
Y para eso nosotros necesitamos prepararnos y estudiar más de la palabra de Dios. No digo que no lo hagamos, pero siempre podemos hacer más. Siempre podemos mejorar más. Me gustaría, porque capaz que alguno dice, ¿y a mí qué? ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirven estas herramientas? Si tengo la oración y tengo el Espíritu Santo, ahí y la palabra de Dios, ahí ya está, yo ya puedo preparar un mensaje y demás. Miren esto, hermanos. A mí me parece hermoso. Capaz que ustedes no. Eso es un bloque quirúrgico, ¿sí? Y ustedes lo ven muy lujoso. ¿Es de acá de Uruguay? Es de acá de Uruguay. Es de la Asociación Española. Primera en socorros mutuos. ¿Saben qué? Es un hermoso lugar porque tiene mucha tecnología. Tengo acá hilo de sutura. Tengo acá un mango de bisturí. Tengo acá una pinza americana. Tengo acá una tijera con punta roma, ven que es distinta. Y tengo acá un portaaguja. Para hacer una cirugía, cualquier tipo de cirugía, estos son los materiales esenciales para que un cirujano pueda realizar una pequeña cirugía. Por ejemplo, lo que le hicieron al hermano Esteban ayer, usaron todo este instrumental. Si no lo usaron, hay que cambiarse de lugar. Pero ¿saben qué? Hay bastante instrumental. Y lo más importante de esto, que cada una de estas herramientas o instrumentales están patentados. Alguien tuvo un poco más de sabiduría y dijo, vamos a hacer un mango de bisturí. Y así cada una de las cosas, ¿no? Ahora, si un cirujano utiliza ese tipo de instrumental, la cirugía y después la cicatrización va a ser un poco más perfecta. Ahora, el cirujano puede usar todo eso o simplemente puede usar una hoja de bisturí y un hilo de sutura con sus dedos, ¿verdad? ¿Lo puede hacer o no? Lo puede hacer, sin utilizar todo el instrumental. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que cuando enseñamos la palabra de Dios y tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos ciertos instrumentales o herramientas los cuales nos van a ayudar a comprender más la palabra de Dios para luego enseñarla. Podemos solamente usar nuestra Biblia, la oración y el Espíritu Santo y exponer la palabra de Dios. Pero, a lo mismo que un cirujano, la cicatrización de un paciente usando solamente el hilo y la hoja de bisturí va a ser más rústico que utilizando todo el instrumental. De la misma manera es un mensaje. Si nosotros tenemos, porque Dios le dio tal vez más sabiduría, porque esa persona oró más y se preparó más y pudo preparar ciertos libros, los cuales son provechosos para nosotros, tenemos que usarlos. Es un consejo, no es una orden. Pero tenemos que usarlos. Cuando nosotros no usamos nada, ningún material, y nos parece que, no, yo sé, eso es arrogancia, es ego, es creer que sabe más que otros y es pecado. Entonces, tenemos que ser conscientes, hermanos, porque tenemos la bendición de tener el instrumental necesario en nuestras manos para poder comprender más la palabra de Dios y poderla poner en práctica y poderla enseñar también. Me gusta mucho esta frase del pastor Riley. Después vamos a estar hablando de algunos autores, pero él dijo, feliz es el hombre que tiene una Biblia, más feliz es quien la escudriña, pero el más feliz de todos es el que después que la escudriña, la obedece. No es inspirado por Dios, pero tiene sabiduría. Y hermanos, es tan importante que nosotros contemos con cierto material para poder prepararnos
y poder exponer la palabra correctamente. Yo incluso acá tengo algunos libros que después vamos a estar haciendo un ejercicio, pero estos 2 libros que tengo acá son de ilustraciones. Y yo suelo usarlo, capaz que alguno dice, qué horrible que haga eso. Yo suelo usarlo para mis mensajes, son historias o testimonios de distintas personas. ¿Saben por qué? Porque a veces, recién decía el pastor Jonathan, ¿verdad? Es importante las ilustraciones pensarlas antes, no en el momento, pero a veces solemos en el mensaje compartir algo de alguien de nuestra familia. Error. Totalmente errado. Porque siempre que un predicador está exponiendo la palabra de Dios y menciona a alguien de la familia que hizo esto, hizo aquello o lo otro, nunca dice yo hice. ¿Y cómo queda el resto de la familia? Y queda mal. Porque, mirá lo que hizo tal persona, ¿no? No somos perfectos, somos todos imperfectos, pero qué mejor que estar evocando nuestro nombre, estar compartiendo tal vez un testimonio de la vida de tal misionero, o incluso en nuestra introducción algún otro pasaje que tenga concordancia con lo que estamos hablando. Ahora, es interesante, hermanos, que tenemos herramientas en nuestras manos como para poder expresar la palabra de Dios y que sea provechosa para todos nosotros. Para preparar un mensaje, una clase de la palabra de Dios, tenemos que contar con cierto instrumental, y yo quiero animarte, si aún no lo has hecho, que puedas ir formando una biblioteca en tu casa. Yo sé que algunos están con el celular y todo guardan ahí. Está bien, cada uno. Yo prefiero la hoja en particular, ¿no? Amén. Pero, ¿saben qué? Es un poco rara la sensación. No sé si solamente es acá en Uruguay o en otras partes también. Pero muchas veces suele pasar de que algunos esperan que alguien les regale un libro. Y es lindo si alguien te regala un libro. Pero hermanos, gastamos tanto dinero en tantas cosas. Qué importante es poder generar una buena biblioteca para poder comprender más la palabra de Dios para luego poder enseñarla. Amén. Después lo vamos a estar viendo. Porque una vez un pastor dijo, en internet tenés todo. Sí, muchas de las cosas son ilegales, ¿no? Entonces no podemos estar agarrando cosas de ahí, como se dice, pirateando, y después yo tal cosa, expuse tal cosa, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Preparar un mensaje o una clase debe ser con instrumental. Tenemos que tener otras herramientas. Muchas veces nosotros, hermanos, somos nosotros los que ponemos en balance ciertos tiempos de preparación. Por ejemplo, si a un pastor o a un predicador le invitan a una conferencia a tal lugar, de seguro ese predicador va a dedicarle horas y horas de estudio para no quedar avergonzado en ese otro lugar y capaz que hay muchos pastores y demás, ¿no? Bueno, ese mismo pastor también tiene la responsabilidad de enseñar a niños. Ahora, ¿por qué nosotros, como humanos, ponemos en balanza y decimos esto es más importante que lo otro? ¿Por qué le voy a dedicar a una conferencia 30 horas de estudio y a una clase de escuela dominical con 2 horas está bien? Eso no debería pasar. Porque queremos que el niño sea instruido en los caminos del Señor y cuando fuere viejo no se va a olvidar de Él. Pero nosotros tenemos que estudiar, no importa la edad que tenga. Recuerdo cuando empezamos la iglesia en Palmira, un pastor me dijo, ahora no es necesario que te sientes a estudiar.
Ahora vos tenés que buscar almas y almas y almas. Y está bien, en cierta manera, pero el Señor ya me había dado unas ovejitas y era mi familia. Y yo tenía que estudiar para predicarle a mi familia también. Hermanos, no podemos malinterpretar las Escrituras y decir que si tengo mucho, tengo poco, ahí voy acomodando el mensaje. Yo me acuerdo, y justo está el pastor Mario acá, cuando yo me convertí, que era un jovencito, el pastor Mario estaba haciendo un estudio, no me acuerdo de qué ahora, sinceramente, pero él no dijo, llegó, bueno, él me dice Juan José, no importa, ese es otro tema. Llegó Juan José a nuestra iglesia, así que vamos a bajar el nivel del mensaje para que él entienda. No, eso no debería pasar en una congregación. ¿Por qué? Porque a mí me desafiaron a esforzarte para aprender más y para entender los mensajes. ¿Por qué? Porque cualquier mensaje que se predique, ¿la obra de quién es? De Dios. Y si esa persona ya tiene el Espíritu Santo le va a dar discernimiento para comprender la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando no nos esforzamos en estudiar la palabra de Dios, tener un buen estudio personal, ¿saben qué es lo que pasa cuando estamos enseñando a niños, a jóvenes, adultos? Siempre estamos en ese círculo. Y nuestros mensajes siempre van a lo mismo. Y los oyentes siempre sacan la misma aplicación, porque no salimos de ese círculo. ¿Por qué? Por falta de estudio. Y necesitamos, hermanos, poder exponer la palabra de Dios con la palabra de Dios. Ya hemos leído bastante en este día, ¿no? Este pasaje en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y estos versículos, el 15 y el 16, los que han ido a predicar a Nueva Palmira, saben que yo lo tengo acá en el púlpito pegado. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. El contar de nuestra vida y dar ilustraciones y cuentos y chistes y tantas otras cosas sin darle lugar a la palabra de Dios, no va a haber cambios. Por más que la gente esté atenta y sonría y le guste, no va a haber cambios porque no es la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, es cuando tenemos que tener cuidado de no seguir a un hombre. Ah, predica este pastor. Qué aburrido que es. Y lo he escuchado. Y es triste. Porque no tenemos que ver a los hombres, tenemos que ver el mensaje de la palabra de Dios. Y es un periodo, hermanos, de madurez espiritual. A mí me pasó como joven. Tuve un maestro de escuela dominical que, bueno, él empezó a estudiar jueces. Imagínense, jueces, 14 años, recién convertido, no entendía nada. Y el maestro, que siempre era el mismo tono y siempre con las hojitas esas en blanco y negro, era tremendo. Pero Dios lo usó. Porque yo sé que ese maestro estaba enseñando jueces porque algo marcó mi vida. Hermanos, es importante dedicarle tiempo a la oración y tiempo al estudio de la palabra de Dios. No solamente cuando me invitan a predicar, no solamente cuando me tocó la clase, ¿no? Porque como humanos siempre solemos dejar todo último momento. Si, no voy a exponer a ninguno acá, ¿verdad? Pero en los Niños del Rey, por ejemplo, en general, tenemos hasta diciembre todo planificado quién enseña cada día, cada miércoles. Ahora, yo me imagino que ninguno ha preparado la clase de noviembre. No creo, ¿verdad? Y está bien, en cierta manera está bien, porque hay que ir estudiando y viendo,
Pero no dejemos las cosas para último momento. No podemos dejar, y por eso les digo, hermanos, uno a veces ve cosas que dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Yo he visto predicadores preparar un mensaje 5 minutos antes adentro de un vehículo. Y ya está pronto. Y es triste, hermanos. No tenemos que llegar a eso. Nuestra postura no es una denominación. No tenemos que sacarnos el cartel e inflar nuestro pecho por bautistas fundamentales independientes. La gloria tiene que ser para Dios y nosotros tenemos que reflejar ese título con exponer correctamente la palabra de Dios. Crecer en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, voy a mencionar algunas herramientas, hermanos, y no quiero ser ocasión de tropiezo para ninguno. Espero que ninguno sea sensible. Los autores que voy a mencionar son todos pecadores, como yo y como cada uno de ustedes. Somos todos pecadores. Y simplemente podemos notar y ver, como dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Y así, hermanos, tenemos distintos libros que nos pueden ayudar para comprender un poco más la palabra de Dios antes de exponer la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos ahí en las hojitas, ustedes tienen un cuadro y dice, por ejemplo, diferentes versiones de la Biblia. Y yo puse algunas acá. Tenemos la 1960, que es la versión que nosotros utilizamos. Yo ahí puse la nueva versión internacional también y puse la Reina Valera contemporánea o la revisada también puede ser. Y pueden ser otras. Ojo con esto, no quiero decir que vamos a agarrar la nueva versión internacional y nos vamos a poner acá y vamos a predicar de esa Biblia. No compartimos eso. Pero es bueno tener diferentes versiones para nuestro estudio personal. Poder ver qué es lo que dicen las distintas versiones y poder sacar una propia conclusión, ¿no? En cuanto a cierto versículo. Es lo que hacen algunas herramientas virtuales también, que después vamos a estar viendo, que uno pone el versículo y le salen todas las versiones y ahí puede estar viendo también. Incluso para los que saben en inglés y tienen la King James, por ejemplo, y pueden ver, y muchas veces lo que dice esa Biblia en inglés, si se traduce al español, no es lo mismo lo que dice nuestra Biblia en algunos versículos, ¿verdad? Pero es bueno para poder comparar y tener una interpretación más correcta, a no ser que sepa, obviamente, hebreo, arameo y griego, y pueda agarrar los originales e irlos traduciendo, que eso es una gran bendición, pero no todos tenemos ese talento, ¿verdad? Ahora, alguno capaz dice, no, yo con la 1960 y ahí me quedo. Está perfecto, está bien, no digo que no. Yo estoy diciendo lo que yo hago y no quiere decir que lo que yo haga está todo bien. Como dije al principio, examinarlo todo, retener lo bueno. Mira este pastor lo que... No vamos a estar exponiendo la palabra de Dios con la nueva versión internacional. No es la idea. Simplemente en nuestro momento de estudio es bueno tener distintas versiones para poder interpretar mejor. También tenemos Biblias de estudio y tenemos allí la Scofield. Yo traje una acá. Esta es la Biblia de estudio Scofield. Yo realmente... de las versiones de estudio, la recomiendo, no tiene mucha información esta Biblia, esa es la realidad, ¿no? Tiene mucha concordancia, sí, algunos puntos, pero ustedes vieron ahí también que dice John MacArthur. Ahora, tenemos que ser
maduros en agarrar y decir, esto sí, esto no. Esto yo no lo comparto. Para eso debemos generar convicciones bíblicas, ¿verdad? Y estar bien parados doctrinalmente. Yo la que uso más, por ejemplo, es la Biblia de estudio de Wiersbe. Esta Biblia para mí ha sido de mucha bendición. Acá en Uruguay no se consigue, yo la tuve que traer de Estados Unidos, pero se puede conseguir por Amazon. Y no sé si Temu ahora está haciendo eso, pero Temu te trae todo y te regala cosas. Pero tal vez se puede conseguir, hermanos, y cuando pensamos en, me voy a comprar tal celular de tal generación, bueno, capaz que es más útil tener una buena Biblia de estudio, ¿verdad? Y cuando uno ve el precio dice, ¿y cómo? No, eso no puedo pagar. Pero hay otras cosas que sí, que gastamos y no pasa nada, ¿verdad? Después, otra herramienta es la concordancia. Yo la que uso es la concordancia Strong, pero esta concordancia, hermanos, no es algo barato. Creo que está en casi 3.000 pesos por ahí. Pero si usted se pone una meta en todo el año de juntar, es algo accesible para poder comprar, ¿verdad? Y esto es algo muy, muy importante, ¿verdad? Tenemos los originales y no va a dar mucho el tiempo para estar explicando esto, pero incluso el pastor Jonathan tiene un video, creo que está en el seminario, que habla en cuanto a esto. Y hermanos, tenemos que tener ciertas herramientas para comprender correctamente, ¿no? Recién con los varones estábamos viendo Filipenses 4:13, que muchas veces se mal usa. Y así hay otros pasajes también, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba mirando allí en Mateo 18, cuando habla, ¿verdad? Si algún hermano pecó, ve y repréndele, si alguno no te hace caso. ¿Recuerdan esa historia? Bien. Después, a lo último, dice, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Ese es otro versículo que sacamos de contexto. Y cuando somos poquitos en la iglesia, hermanos, ánimo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios no se está refiriendo a eso en específico. Dios se está refiriendo al momento de que la iglesia se autodisciplina, se corrige en lo que estuvo mal. Bueno, luego, en ese periodo de transición, Dios está en medio. Porque Dios está con nosotros todos los días, ¿verdad? Y cuando hay uno, también Dios está, ¿sí? Entonces, tenemos que ser cautelosos y darnos cuenta de lo que la palabra de Dios nos dice y tomarla con seriedad, ¿verdad? Por eso todas esas páginas que recién los jóvenes me dijeron algunas páginas, ya me olvidé de eso, pero hay páginas que dicen o te dan los bosquejos hechos o tantas cosas. Tengamos cuidado, hermanos, con esas cosas. No, esa persona que preparó el bosquejo creció espiritualmente. Y el deseo de Dios es que nosotros también crezcamos espiritualmente. Si estamos abusando del bosquejo de otro, ya parte de nuestro crecimiento se anuló ahí, ¿verdad? Es bueno estar leyendo, es bueno estar escuchando. A mí me suena un poco difícil cuando alguno me dice, bueno, yo escucho tantos mensajes por día y a ver qué es lo que Dios me quiere hablar para luego predicarlo. No sé si funciona así. Yo creo que lo importante es orar, buscar la guía de Dios, estudiar la palabra de Dios y que Dios nos hable primero a nosotros mismos, como Esdras había preparado su corazón, ¿verdad? Para inquirir la ley, para enseñarla luego. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Antes de enseñar, enseñarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Después tenemos algunos diccionarios bíblicos, como por ejemplo el diccionario bíblico ilustrado de Holman y Baker también son buenos diccionarios. Yo traje el de Holman acá, que ahora lo vamos a estar usando. Pero son ciertas herramientas, hermanos, que nos ayudan a entender
¿Qué es lo que Dios nos quiere decir más? ¿Verdad? No quedarnos simplemente en lo superficial, en lo que yo ya sé, y estar siempre en ese círculo, sino esforzarnos un poquito más. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y obviamente si todos los días leemos el mismo pasaje, Dios nos va a estar hablando siempre. Claro que sí. Pero cuando estamos exponiendo más de la palabra de Dios, eso es algo que nos va a ayudar a crecer si estamos estudiando más, ¿verdad? Ahora, hablamos de exponer la palabra de Dios sistemáticamente, ¿verdad? Agarrar un libro y empezar versículo por versículo. Y eso, hermanos, es algo muy bueno. Yo al menos trato de aplicarlo en Nueva Palmira. Y saben que la palabra de Dios es tan viva y Dios es tan bueno que incluso uno como predicador evita muchas cosas, ¿no? Primero, si uno sabe que lo que va pasando en esos versículos, bueno, hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Una de las cosas es animar a la gente que si estamos tratando cierto libro, por ejemplo en Palmira estamos estudiando el libro de Ruth, ¿no? Y eso es para las damas, dicen, no, es para todos. Pero estamos estudiando el libro de Ruth, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo le animo a los hermanos? A que estudien. Ellos van a saber lo que va a seguir el próximo domingo en el mensaje porque vamos en un hilo, ¿verdad? Se va predicando de eso. Ahora, he experimentado, y creo que los pastores acá también han experimentado, hay ciertas situaciones en la iglesia con un hermano, con una hermana, tal cosa, y justo da ahí el mensaje de la palabra de Dios. No es algo que yo planeé y planifiqué para darle a ese hermano, pues imagínense, preparar un mensaje para darle a un hermano y justo no viene ese día. Quedamos medio pegados, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios. Amén. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. Yo algo que aprendí de mis maestros, de que me enseñaron, es a orar mucho y a pedirle sabiduría a Dios para que Él me guíe, para que Él me ayude. Y hermanos, sin oración el mensaje no va a funcionar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Tenemos algunos libros de referencia también, por ejemplo, algún atlas bíblico, y uno dice, ¿y para qué quiero eso? Y tenemos que saber, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos también usos y costumbres de las tierras bíblicas. Son herramientas muy útiles para nosotros comprender en qué contexto se escribió tal cosa. Aquella vez con los seminaristas estuvimos viendo un pequeño video, ¿verdad? Que muchos utilizan el Salmo 23 y ahí en el Salmo 23 siempre se pone en una pantalla esa imagen verde y las ovejitas, ¿verdad? Ahora, el contexto de ese pasaje, el pasto que había era mínimo. Y el Señor nos está diciendo, Jehová tu pastor, nada te faltará, porque en eso mínimo el Señor te iba a proveer. El Señor te iba a ayudar en la situación que vos estés. Pero si nosotros nos quedamos con ese concepto de ese prado bien verde en un desierto, pero ni somos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y incluso agarramos, imprimimos tarjetita a los niños con un versículo y ponemos la ovejita ahí con la boca bien llena de pasto y todo. No. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos transmitiendo a los demás y no caer en el error de decir una herejía también. Toda palabra mal predicada es una herejía. Por eso, como dice Hebreos, los pastores daremos cuenta delante de Dios. Y el que desea obispado, buena obra desea, dice. Así que si Dios te está llamando a ser pastor, no diga, no, mucha responsabilidad. No, hay que estudiar, hay que esforzarse, ¿verdad? Ahora, volviendo al ejemplo de la cirugía, ¿qué creen ustedes que es más importante? ¿Una cirugía bien hecha o una predicación bien hecha? Con sinceridad, ¿qué es más importante? ¿Una cirugía bien hecha o una predicación
bien expuesta. Son las dos iguales. Bueno, ¿saben? He conocido a algunos cirujanos que hicieron mala praxis y negligencia, y ellos tuvieron que pagar una multa, y ellos tuvieron que ir a juicio, y perdieron su reputación. Más que eso no. Pero el exponer mal la palabra de Dios, daremos cuenta al Rey de Reyes y Señor de Señores, al 3 veces santo. Y si eso no te hace temblar un poco las piernas, estamos en un error. Hermanos, no hay nada más importante en este mundo que exponer y predicar correctamente la palabra de Dios. Para eso necesitamos mucho estudio. Un cirujano para una buena cirugía necesita mucho estudio. Y a veces bajamos el nivel, decimos que no hay una profesión más hermosa que el pastorado, que preferimos ser un pastor y no alguien en el gobierno y tantas cosas, pero no podemos bajar nuestro nivel al nivel de una profesión de este mundo. Nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes, ¿verdad? Y tenemos más responsabilidad todavía delante de Dios. Tenemos entonces, hermanos, Atlas Bíblico, Usos y Costumbres. Después, Wiersbe también, él tiene toda una colección del Nuevo Testamento y tiene del Antiguo Testamento también. Yo tengo, por ejemplo, la del Nuevo Testamento, no tengo la del Antiguo Testamento, tengo 2 libros nada más, porque es lo que tiene CLC y no tiene más nada. Ahora, cuando averigüé en Estados Unidos, este tipo de material ya no se imprime más, tristemente. Por eso fue que largaron la Biblia de estudio de Wiersbe. Pero en estos libros se encuentra mucha más información. Y algo que a mí me gusta de este predicador es que es muy práctico, ¿verdad? Su manera de expresar. Y tiene una muy buena traducción, cosa que tristemente hay muchos libros que hay acá en Uruguay que podemos contar con ellos que la traducción es pésima. No sé a quién pusieron para traducir, pero no aburren los libros porque no tiene una buena traducción. Después, Historia del Cristianismo. Este libro es muy bueno, si alguno lo tiene, podemos llegar a comprender los errores que pasaron en el pasado para hoy en día no cometerlos nosotros. Esa es una aplicación que nosotros podemos sacar, ¿verdad?, de este tipo de libros. Y después, bueno, ahí tenemos algunos autores y ahí yo los mencioné ahí abajo, hermanos. La mayoría de mis autores favoritos o predicadores están muertos, menos Pastor Jonathan y el Señor Jesús, ¿verdad? Creo que, hermanos, no puse ahí la carita del Pastor Jonathan, porque ya lo tenemos acá. Pero tenemos que, a veces reconocemos los que están afuera y vienen de otros lados. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que me enseñó! Hermanos, cuando tenemos dentro de nuestra iglesia personas que se han preparado, tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Y, por ejemplo, bueno, todos estos que están acá ya están con el Señor, ¿verdad? Y a mí me gustan los predicadores que ya pasaron con el Señor, porque no conozco nada de su vida y es mejor estudiarlo de la palabra, ¿verdad? No saber nada de la vida de ninguno. Pero ahí tenemos a Riley. Si han tenido libros de él, para mí son de muchísima bendición, ¿verdad? John Owen, Spurgeon. A mí Spurgeon me gusta también su lenguaje, su traducción es medio anticuada y a veces es medio tedioso de leer, pero hay una frase, hay un libro que se llama El Ministerio Ideal de Spurgeon. Y hay una frase que a mí me marcó eso siempre, y que él la dijo, ¿verdad? Y decía algo como, algunos predicadores
enseñan en grandes templos, pero por su poca doctrina deberían enseñar en pocilgas. Y eso siempre me marcó, porque vemos, ¿verdad?, grandes templos y edificios, ¿verdad?, de otras religiones y que nunca se ve ni gente, pero hasta cancha de básquet tienen, pero por su falta de doctrina deberían enseñar en pocilgas. Y hermanos, vemos personas que han dedicado tiempo al estudio para preparar estas herramientas. Después tenemos a Ernesto Trenchard, que los libros que yo tengo, tiene varios libros de estudio, principalmente del Nuevo Testamento. Tal vez alguno de acá ninguno lo conoce, pero son buenos libros que se pueden sacar muy buenas herramientas. Bueno, Wiersbe, uno de mis favoritos, por decirlo así. Ernesto Johnson, él ya está en la presencia del Señor. Él fue profesor en el Instituto de Río Grande, allí en Estados Unidos. Y la enseñanza de sus libros, hermanos, es muy buena y muy clara también. Tenemos a Ryrie y tenemos a Martin Lloyd-Jones, que también es excelente en cómo enseña la palabra del Señor. También agregué algunos más acá que hablamos con Pastor Archie para agregar a Tozer, ¿verdad?, a Moody, a MacArthur, como digo. Hay algunos libros que no, hay otros que sí, que son buenos y se pueden rescatar cosas importantes. Después tenemos a Lewis, o Luis, como alguno quiera decirle. Yo no suelo leer muchas cosas de él, pero está bien tenerlo ahí. Tal vez a alguno le es familiar, ¿sí? Yo no sé ni cuánto estamos de tiempo y no veo ni el reloj de acá, pero cualquier cosa alguno me dice, ya está, se terminó. ¿Ya está? Bueno, todos se excedieron un poco, así que yo también. No, ya vamos terminando y el ejercicio lo dejamos para otra, así van a dormir la siesta. Bueno, miren, acá tenemos dos herramientas que tenemos en nuestro pequeño Uruguay. CLC es una librería de literatura cristiana y hay de todo. No podemos decir, no, CLC es algo malo. Hasta libros del Pastor Jonathan están ahí, así que no es malo. Hay de todo, hay que tener discernimiento y elegir lo que es bueno, ¿verdad? Por eso dimos esta lista de autores para saber, bueno, de esto es algo bueno. Y después por Amazon también se pueden comprar mucha literatura y tenerla en forma virtual. No es de mi favorito, por eso siempre voy a CLC. Pero, hermanos, tenemos ciertas herramientas, ¿verdad?, para poder comprar y tener cierto material que podemos usar para nuestro estudio. Después también tenemos algunas plataformas. Acá tenemos Eastward. Yo es algo que uso y es un material muy bueno. Son aplicaciones, ¿verdad? Después está Logos también, lo tenemos acá. Logos no es para cualquiera, ¿sí? Yo aquella vez hice todo el intento para poder comprar Logos, pero sale más de $1000, que se puede pagar en cómodas cuotas, pero, ¿vieron? Es una herramienta útil. Y capaz que uno dice, ¡ay, $1000! ¡Qué tremendo $1000! Pero sí nos podemos comprar un plasma de 700, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí cuidado y poner las prioridades. Es una muy buena herramienta. Yo aún no la he podido comprar, pero ¿saben qué? En esta plataforma uno cuando compra tiene una biblioteca virtual y ahí tiene muchísimas herramientas y puede ver los originales y puede usarlo bien. Después Eastward también es muy bueno, tiene herramientas bastante prácticas. Usualmente está, yo lo vi en forma gratuita para descargar. Lo único que te manda a otra página y te dice si querés colaborar con nuestro ministerio para mandar una ofrenda. Y ahí ya miramos para otro lado, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes. Hermanos que dedicaron de su tiempo para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? No lo tomemos como algo en vano. Después tenemos, Biblia paralela también. Eso está en internet.
¿sí? Y es gratis. Y yo uso estas herramientas, capaz que alguno diga, no, yo eso no, está bien, yo solamente estoy diciendo lo que yo uso. Tenemos esta otra herramienta, Bible Gateway y God Question. Yo lo suelo usar porque saca de muchas dudas. Hay algunas cosas que no están tan bien, pero para todo eso tenemos que tener discernimiento, ¿verdad?